Bueno, ya activé para grabar. Hoy vamos a empezar, ya comparto la pantalla, con la unidad de los contaminantes químicos, ¿sí? No, esa no es. Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahí pueden Sí, verlo. profe. Perfecto. Ahí está. Bueno. Habíamos visto nosotros ayer, ¿sí? Casualmente terminamos de ver contaminantes químicos dentro de lo que era el agro, ¿sí? Esta unidad ya directamente habla de lo que es en sí los contaminantes químicos y el tema de las dosis de concentración, y vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema globalmente armonizado, ¿sí? Para el etiquetado de los productos químicos. Bien, esto ya lo habíamos visto, a qué se considera un contaminante químico, y toda la materia, ¿sí? Que nosotros usamos durante el proceso de fabricación, la que nosotros manejamos, la que transportamos, las que almacenamos, ¿sí? Que pueden llegar a producir algún efecto inocuo a la salud, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de toxicología industrial, hablamos de un área específica que se dedica a estudiar todo lo que son las sustancias o los productos químicos que yo voy a utilizar dentro de lo que es la industria, ¿sí? Y dentro de la industria no solamente tenemos la alimenticia, la industria manufacturera y demás, sino que también está la agroindustria, ¿sí? Ahora, la toxicología, además de estudiar estas sustancias químicas, hace una identificación, ¿sí? Una cuantificación, ¿sí? Y una evaluación de los riesgos que tienen los trabajadores, ¿sí? ¿Para qué? Para poder prevenir, ¿sí? Los daños que puedan llegar a ocasionar, ¿sí? A la salud esa manipulación, ¿sí? Ese almacenamiento o ese traslado de las sustancias químicas que se utilizan. Ayer hablamos de la clasificación, en donde yo voy a clasificarla de acuerdo a la forma física que tenga, ¿sí? De acuerdo a cuán tóxico es ese producto, ¿sí? De acuerdo al lugar donde produce la lesión, ¿sí? Y en virtud del efecto que va a ocasionar en los seres humanos. En la forma física habíamos hablado, ¿sí? Del gas, del vapor, del líquido, del sólido, ¿sí? Que pueden llegar a venir a ese producto en este tipo de presentación, ¿no? Cuando hablamos de polvo, de presentación o la forma del polvo, ¿sí? Estamos hablando de partículas que son sólidas y que pueden ser respirables o no. Cuando hablamos de niebla o de neblina, ¿sí? Hablamos de gotículas, ¿sí? Que se forman por la condensación de ciertos gases, ¿sí? O por la dispersión de los líquidos. Y cuando hablamos de humo, hablamos de esas partículas, ¿sí? Que surgen de una combustión que es incompleta, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, los humos metálicos, ¿sí? O el hollín, ¿sí? Y teníamos la clasificación de acuerdo al efecto que va a producir en los seres humanos, en los organismos vivos, ¿sí? Que era aquellos que son corrosivos, donde me van a destruir los tejidos, los irritantes, los neumoconióticos, los asfixiantes, los anestésicos, los sensibilizantes, los que son del orden cancerígenos, mutagénicos o teratogénicos, ¿sí? Y de cómo ingresaban al organismo, que podría ser a través de la vía respiratoria, de la vía dérmica, ¿sí? De la vía digestiva. Ahora, es importante que nosotros tengamos bien en claro, ¿sí?
que este tipo de sustancias pueden causar daño solamente por un simple contacto, ¿sí? O sea, que puedo estar expuesto a un determinado agente y con el solo hecho de respirarlo, ¿sí? Puedo, dependiendo siempre del agente que sea, ¿sí? Y de la dosis que he recibido, ¿sí? El solo hecho de respirarlo, el solo hecho de tocarlo o el solo hecho de ingerirlo, ¿sí? Puede llegar a causarme un daño. Habíamos hablado del ingreso por la vía respiratoria, del tamaño de las partículas. Habíamos hablado de qué es lo que hacemos, ¿sí? Para ver cómo era la exposición que tenía, ¿sí? La gente, en donde nosotros tenemos que investigar como primer principio, ¿sí? Para saber cómo, cuánto, dónde, ¿sí? Cuándo y para qué se va a usar ese determinado agente contaminante, ¿sí? Verificar cuáles son las características del lugar donde se está usando, del espacio de trabajo, ¿sí? Si es un espacio que está abierto, si está cerrado, si es un lugar que es muy chiquito, si es un espacio confinado, ¿sí? Si tiene ventilación, si no tiene ventilación, si se usan los equipos de protección personal y si la gente está informada o está capacitada, ¿sí? En el manejo de ese producto químico. Ahora, ¿dónde identifico yo estos agentes? Primeramente, lo que es el proceso productivo, el proceso de trabajo que llevo a cabo día a día, ¿sí? Entonces, identifico dentro del proceso que vendría a ser lo macro, ¿sí? Y después me voy a lo micro, que es el puesto en sí, ¿sí? ¿Qué analizo aquí? ¿Qué veo? La materia prima, ¿qué se utiliza como materia prima, ¿sí? Para la elaboración, ¿sí? De un determinado producto, ¿sí? ¿Qué surge en el medio? ¿Sí? ¿Qué tengo yo dentro de esos productos intermedios o productos secundarios? ¿Sí? ¿Qué uso para ese tipo de fabricación, por ejemplo, dentro de lo que es un proceso intermedio? ¿Sí? Hay etiquetas de seguridad, están rotulados, ¿sí? Esos agentes contaminantes, los puedo identificar, ¿sí? A simple vista. Tienen ficha de datos de seguridad, tienen una hoja química de seguridad para yo saber, ¿sí? Qué tipo de agente es, cuál nocivo es, cómo debo manipularlo, si en caso de incendio, cómo debo extinguir el fuego, ¿sí? Si se pueden mezclar o no con otros productos. Y después hablo de la exposición, en donde yo para hablar de exposición necesito saber, ¿sí? Cuál es la concentración de ese agente contaminante, ¿sí? Cuánto es la cantidad, ¿sí? De ese agente contaminante, ¿sí? Y qué daños produce al organismo, ¿sí? Entonces, para yo poder decir que hay una exposición, ¿sí? Necesito conocer primeramente cuál es la sustancia química a la que se expone la gente y cómo es su forma de presentación. ¿Es un líquido? ¿Es un vapor? ¿Es un sólido? ¿Es una niebla? ¿Es un humo? ¿Sí? ¿Cómo va a ingresar al organismo? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el tipo de exposición que voy a tener? ¿Cuánto es lo que va a durar esa exposición? Si hay otro tipo de contaminantes en el ambiente, ¿sí? O condiciones ambientales, como puede ser humedad, temperatura, ¿sí? Que puedan aumentar el riesgo, ¿sí? De esa exposición. ¿Cuáles son las medidas de control ambiental que yo tengo? Si existen procedimientos de trabajo seguro, si la gente está capacitada, ¿sí? Y si se usan los elementos de protección personal.
Y acá tenemos que hacer la diferencia que nosotros lo vimos el año pasado en Seguridad 1, de lo que es el riesgo y lo que es el peligro. En donde el riesgo va a ser la probabilidad de que ocurra un evento, ¿sí? Y el peligro va a ser la potencialidad, ¿sí?, de que eso haga daño. ¿Estamos? Entonces, riesgo, probabilidad, donde voy a analizarlo, ¿sí?, mediante mi matriz de riesgo, ¿sí?, y voy a tener el peligro, que es la potencialidad, ¿sí?, de que ese agente químico me pueda, ¿sí?, causar algún tipo de daño, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es agentes contaminantes, agentes químicos, ¿no es cierto?, contaminantes, ese peligro, ¿sí?, lo voy a asociar, ¿sí?, con la toxicidad que tiene esa sustancia, ¿sí? Y esa toxicidad siempre va a depender, ¿sí?, del potencial de exposición que yo tengo a esa sustancia, ¿sí? Entonces, cuando hablo de peligrosidad, o por su traducción al inglés hazard, que muchas veces vamos a encontrar, ¿sí?, por ejemplo, la famosa palabra biohazard, lo que me dice que ahí hay un peligro biológico, ¿sí? Entonces se asocia el hazard a la peligrosidad. ¿Qué va a ser la peligrosidad? Va a ser ese conjunto de todas las propiedades que tiene el contaminante, ¿sí?, y qué es lo que involucra dentro del proceso productivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propiedad que tiene, propiedad química que tiene ese contaminante, ¿sí? ¿Dónde lo voy a utilizar dentro del proceso productivo, ¿sí? ¿Cómo va a ser esa disposición final cuando yo termine de utilizarlo, ¿sí? ¿A dónde lo tiro, ¿sí? ¿A dónde va a parar, ¿sí? Y qué es lo que tiene, cuál es la característica que tiene, ¿sí?, para que pueda producir un daño tanto en el ser humano como en el ambiente, ¿sí? Ahora, para poder determinar, ¿sí?, esa peligrosidad, voy a tener en cuenta todas las características, ¿sí?, que tiene ese agente químico, como puede ser una temperatura a la cual se tiene que almacenar, una temperatura de autoignición o una temperatura de ignición, ¿sí?, el punto de ebullición, el color, cuál es la densidad, cómo se comporta, ¿sí?, con otro tipo de sustancias, ¿sí? Y dentro de los factores que van a influir en el riesgo, que nosotros lo vimos ayer, ¿sí?, no solamente voy a tener en cuenta la toxicidad de ese agente, sino la concentración que yo voy a tener en el aire, ¿sí?, cómo lo voy a usar dentro de ese proceso de trabajo, y cuáles son las medidas de protección individual y colectiva que está usando la gente, ¿sí?, y si tengo antecedentes personales en esas personas, ¿sí?, porque la gente que trabaje en ese proceso productivo y que esté expuesta a un cierto agente químico contaminante, ¿sí?, si tiene antecedentes, ¿sí?, personales, como puede ser obesidad, como puede ser algún tipo de enfermedad, ¿sí?, preexistente, ¿sí?, algún tipo de sensibilidad, ¿sí?, esa gente se transforma en el colectivo que tiene mayor riesgo porque es más vulnerable, ¿sí? Recuerden que muchas veces lo que me afecta a mí, ¿sí?, capaz que a vos no te afecta, porque a lo mejor yo ya tengo una cierta sensibilidad, ¿sí?, a determinados componentes químicos. Entonces, esa cierta sensibilidad, ¿sí?, me hace pertenecer a ese grupo de mayor vulnerabilidad, donde yo tengo que ejercer un mayor control, ¿sí? Dentro de lo que es la exposición, ¿sí?, nosotros habíamos visto, por ejemplo, todo lo que es el monitoreo, ¿sí?,
digamos, individual, el monitoreo del trabajador. Ahora lo que vemos ahora en este cuadro representativo, en este esquema, no solamente es el monitoreo del trabajador, sino que va a ser el monitoreo, ¿sí?, general, en donde yo tengo una exposición ambiental. Ayer vimos un contaminante, ¿sí?, con la exposición del trabajador. Hoy lo vamos a ver en lo macro, ¿sí? Tengo una exposición ambiental, ¿sí? Esa exposición ambiental X con alguna sustancia química X, ¿sí?, son dosis externas que yo voy a tener en el medio circundante, ¿sí?, donde a esas dosis externas se le va a hacer monitoreos ambientales para saber si me están contaminando el ambiente laboral o no, o si me están contaminando el ecosistema o no, ¿sí? Entonces, de esa dosis externa, por esa exposición ambiental, entra el hombre o el trabajador con una exposición personal, ¿sí?, en donde yo voy a tener en cuenta cuánto es lo que absorbió, y esa va a ser la dosis interna, ¿sí?, porque es lo que ingresa al organismo. Ahora, para poder determinar la cantidad que absorbió, necesito hacer un monitoreo de exposición, en donde se le va a colocar al trabajador, ¿sí?, una bombita muestreadora para determinar la dosis diaria recibida, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, si esa dosis es una dosis tóxica, hay que ver si eso me produce efectos que son biológicos, ¿sí? Y si esa dosis tóxica me produce efectos del orden biológico, lo que voy a tener que hacer es monitorear esos efectos, ¿sí? ¿Quién monitorea esos efectos biológicos? Los médicos, ¿sí? Y nosotros, colocando en los relevamientos de agentes de riesgo, en función de lo que me indica el monitoreo de exposición y el monitoreo ambiental, si esos determinados trabajadores tienen o no una exposición, ¿sí?, a dosis tóxicas. Entonces, lo informo en el relevamiento de agentes de riesgo, se le hace un seguimiento al trabajador mediante un examen médico periódico que se le denomina, y a su vez el médico laboral del establecimiento o de la organización, ¿sí?, también efectúa, ¿sí?, ese tipo de monitoreos de efectos de ese trabajador, ¿sí?, que está expuesto a dosis tóxicas, ¿sí? Ahora, si en ese monitoreo de efectos que yo voy viendo como médico laboral, como ART, ¿sí?, hay alteraciones del orden funcional, ¿sí?, es donde va a producirse la enfermedad profesional derivada, ¿sí?, del uso de ciertos contaminantes dentro del puesto de trabajo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió el esquema? Sí, profesor. Bien. La toxicología industrial evalúa esa exposición y obviamente evalúa y monitorea los efectos que puede causar, ¿sí? ¿Cómo voy a identificar y cómo voy a controlar? Con ese monitoreo ambiental, en donde yo cuantifico, ¿sí?, todos los contaminantes que me pueden dañar el ambiente, el aire, el agua, el suelo, ¿sí? Y a su vez va a estudiar qué riesgos tienen los trabajadores, qué daños, ¿sí?, pueden causar a la salud, ¿sí?, y cómo pueden establecer medidas de control, ¿sí? Dentro de la toxicología industrial yo voy a tener una integración de disciplinas, ¿sí?, de conocimientos, como puede ser, ¿sí?, la química, la clínica, la epidemiología, ¿sí?, el laboratorio, la higiene
y seguridad, ¿no es cierto?, o higiene y salud ocupacional, ¿sí?, y la investigación. ¿Estamos? Habíamos hablado también ayer del ingreso al organismo de estos agentes contaminantes a través de la piel, ¿sí?, de la manipulación del producto, ¿sí?, cuando yo no tengo una protección acorde o cuando yo no realizo, ¿sí?, una buena higiene personal, y acá hablamos el tema de manos, ¿sí? Habíamos hablado que ingresan por la vía respiratoria dependiendo el tamaño de la partícula, ¿sí?, dependiendo de la cantidad que yo tengo de ese contaminante en el aire, ¿sí?, dependiendo del tiempo en el que yo estoy expuesta, ¿sí?, y obviamente si uso o no algún tipo de protección individual, y si hay algún tipo de protección colectiva, como puede ser, ¿sí?, ventilación o sistemas de extracción. Habíamos hablado del efecto agudo y crónico, ¿sí? Agudo, una exposición muy pequeña, con una dosis muy alta, ¿sí? Y el crónico, donde eran exposiciones repetidas, ¿sí? Las dosis son más bajas, pero son repetidas en función del tiempo, ¿sí? La toxicidad, cómo afecta, ¿sí?, estos agentes que son asfixiantes, ¿sí?, estos agentes que son sensibilizantes, eso ya lo habíamos visto. Los efectos a largo plazo que pueden llegar a producir, como el cáncer, algún tipo de mutación, ¿sí?, algún efecto genotóxico o daño reproductivo, ¿sí? ¿Y cuáles serían las medidas para que yo pueda prevenir, ¿sí?, y pueda controlar estos riesgos? Primero, lo más importante es ver si yo puedo sustituir ese agente químico que estoy usando, reemplazándolo por otro que sea menos tóxico o que directamente no tenga ningún tipo de toxicidad, ¿sí? Ahora, si yo no puedo sustituir o reemplazar esa sustancia, voy a ir a ver cómo está el diseño, ¿sí?, del puesto de trabajo, ¿sí?, si existen procedimientos, ¿sí?, de trabajo seguro, si existe algo que pueda, ¿sí?, disminuir primeramente la emisión, ¿sí?, de ese agente, ¿sí?, como por ejemplo un humo en soldadura. ¿Existe algún procedimiento de trabajo? ¿Existe algún diseño en el puesto de trabajo, como una campana de extracción, que el humo lo aleje del trabajador, ¿sí?, que no esté en contacto con ese agente químico? Ver las medidas de ingeniería que voy a tomar, ¿sí?, ver si la gente está capacitada o no, y si no está capacitada voy a dar un entrenamiento, y si está capacitada voy a seguir informándole, ¿sí?, con nuevas capacitaciones, con refuerzo de esas capacitaciones dadas, ¿sí?, con señalización en los puestos de trabajo, con las hojas de datos de seguridad, ¿sí? Le voy a entregar equipos de protección individual, ¿sí?, y voy a realizar una vigilancia a la salud, como puede ser, por ejemplo, estos monitoreos ambientales o monitoreos personales, ¿sí?, y el diálogo abierto con el médico laboral y con la RT, ¿sí?, para poder determinar si hay o no una exposición, ¿sí?, y si esa persona puede o no desarrollar algún tipo de enfermedad ocupacional, ¿sí? Ahora, perdona, eso requiere de un trabajo, digamos, con todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, el caso de la industria. El caso, ponerle de Puma, que trabaja con pegamento, ¿no es cierto? Emanan ciertos gases, que esos pegamentos que son tóxicos, por decirlo. Y vos querés sustituirlo, tenés que hablar con la gente de producción. O sea, es interdisciplinario dentro de la misma empresa. El médico para que mida la concentración en el cuerpo o la cantidad que absorbió. Digamos,
hay un montón de componentes que hacen que uno, para que pueda sustituir algo, ¿o no? Claro. El médico, el que mide la concentración, ¿sí? El que determina la concentración va a ser el laboratorio que realizó el análisis, ¿sí? En base Claro. a lo que quedó en los filtros, por ejemplo, ¿sí? Entonces el laboratorio a vos te va a decir, esta es la concentración o la concentración que hay en el ambiente, y esta es la dosis que ha recibido el trabajador en función del tiempo, ¿sí? Ahora, el trabajo sí o sí es interdisciplinario, porque yo no puedo venir y decir, se va a cambiar el producto y le metes tal cosa, ¿sí? Porque yo no sé si ese producto alternativo va a cumplir las mismas funciones que venía cumpliendo el producto que se estaba usando antes. Entonces, lo que se hace es ese trabajo en conjunto con el área de calidad o el área de producción, en donde se busquen otros productos, que no solamente se va a pedir la hoja de datos de seguridad, sino que se va a pedir la ficha técnica, ¿sí? Para saber si cumple o no con, digamos, el proceso productivo o con lo que vendría a ser la calidad con la que yo quiero que salga ese producto, ¿no? Porque si es en el caso de la fabricación del calzado, y si el pegamento que yo estoy usando me pega terriblemente la zapatilla, pero yo lo cambio por otro pegamento que después cuando la gente, el usuario, me compre esa zapatilla, a los 2 días de uso se le despega, ese producto no satisface las normas de calidad de la empresa, y por ende, al no satisfacerla o al no tener buenas normas de calidad, no satisface las necesidades del usuario, del cliente. Entonces sí o sí tengo que conversar y decir, señores, ¿sí? Esto es lo que está sucediendo, este producto es tóxico, ¿sí? Si lo puedo cambiar, bienvenido sea. Si no lo puedo cambiar, tengo que ver otro tipo de alternativas, como por ejemplo determinar, ¿sí?, cómo es la dilución en el ambiente, ¿sí? Y eso se va a determinar en función, ¿sí?, del sistema de extracción que tenga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si no lo tiene, ver esa medida de ingeniería, es decir, necesitamos un sistema de extracción así, así o así, ¿sí?, para que pueda extraer tantos metros cúbicos, ¿no es cierto?, por hora, por minuto, por segundo, por tonelades por hora, ¿sí?, y que me limpie, ¿sí?, a una cierta cantidad, dejándome el ambiente con concentraciones por debajo, ¿no es cierto?, de los valores umbrales, por ejemplo, ¿sí? Entonces todo es un trabajo en equipo, ¿sí? Todo es entre las distintas áreas que conforman esa organización. Ahora, si yo ya tengo manifestaciones tempranas o tengo grupos, ¿no es cierto?, vulnerables, que forman parte de ese grupo de riesgo porque tienen una hipersensibilidad en la piel o porque tienen algún otro tipo de enfermedad, ¿sí?, que al mínimo contacto con ese agente puede llegar a producir, ¿no es cierto?, un efecto a la salud. Entonces ahí donde interviene el médico laboral va a decir, bueno, mira, esta persona le pasa esto, esto, y esto forma parte del grupo vulnerable, entonces ese tipo o esa población vulnerable no tiene que estar expuesta a estos determinados agentes, y se verá la forma, ¿sí?, de asignarlos a otro tipo de puestos, ¿sí?, o a otro tipo de trabajo que no tengan esta exposición. Pero todo es un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Nosotros hacemos la recomendación, pero tenemos que trabajar en conjunto, porque por ahí lo que nosotros decimos puede alterar ese proceso productivo o me puede ocasionar otro tipo de riesgo. Entonces siempre es un trabajo, ¿sí?, comunitario, un trabajo de integración entre las distintas áreas. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Ahora vamos a ver a lo que son, dentro de la legislación, dentro de la resolución 295 del año 2003, se establecen los valores umbrales, ¿sí?, el TLB, que se le denomina. ¿Y qué es ese TLB, ese valor umbral? Ese valor umbral a mí me indica la concentración media que hay en el aire, ¿sí?, de cada sustancia, ¿sí? Entonces, en virtud de esa concentración media se va a determinar si es segura o no es segura, ¿sí?, el área de trabajo, ¿sí? Ahora, como la resolución posee un número que es limitado de sustancias químicas, ¿no es cierto?,
y algunos contaminantes físicos, ¿sí? Ahí tenemos un problema, porque como en toda ley o en toda reglamentación, por ahí tenemos ciertos vacíos legales, ¿sí? Y más si no se actualizan. Entonces yo puedo tener valores umbrales para determinados agentes, pero esos determinados agentes, determinadas, ¿no es cierto?, sustancias químicas, son limitadas, ¿sí? Y pueden aparecer, o hay otras sustancias químicas que también me pueden llegar a producir algún tipo de daño, porque no están bajo condiciones seguras, o sea, porque superan esa concentración del valor umbral, superan la media, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un gran problema con la legislación nuestra, que no está actualizada desde el 2003, ¿sí? Ahora, este valor umbral lo que me va a representar a mí son las condiciones, ¿sí?, digamos, en donde el trabajador va a estar realizando sus actividades de manera segura, ¿sí?, sin sufrir ningún tipo de efecto nocivo, ¿sí? Entonces, todo lo que esté por debajo de esa concentración media, ¿sí?, no va a ser adverso para el trabajador, ¿sí? Entonces, si ante un cierto contaminante a mí me arroja un resultado en ppm, en parte por millón, ¿sí?, de material particulado, ¿sí?, lo que voy a hacer es verificar después en la legislación, ¿sí?, cuánto es esa concentración media que tiene que haber en el aire. Entonces, en función de esa concentración media, que puede llegar a decir, bueno, la concentración media va a ser de 10 ppm. Y yo cuando medí, me da 11 ppm, ¿sí? O está por arriba de la media. O me da 9,5 ppm. Ah, pero está por debajo porque la legislación me dice 10. Pero está en el límite del umbral, ¿sí? Entonces tengo que tener ciertos cuidados. Distinto va a ser si a mí me da 0,1 ppm de concentración de un material particulado X, ¿sí? Entonces, lo que hace el valor umbral es determinar, ¿sí?, todas las condiciones debajo de esa media, ¿sí?, si realmente son óptimas o no, para que el trabajador pueda realizar sus tareas sin sufrir ningún tipo de riesgo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Bien. Estas concentraciones se han basado, se fijaron, ¿sí?, en función de información disponible, información a nivel internacional, ¿sí?, datos epidemiológicos, datos de cuantificación, estadística. Se tomaron esos datos, ¿sí?, los mejores que se encontraron, y se desarrolló en la legislación argentina, ¿sí?, esa exposición umbral, ese límite umbral, ¿sí? Ahora, más allá de que se hayan basado en esas informaciones disponibles, ¿sí?, y que yo tenga límites umbrales, ¿sí?, no lo voy a considerar como una frontera absoluta en cuanto a situación segura, ¿sí?, o insegura. Entonces, si a mí me dice que el máximo es 10 ppm, ¿sí?, no lo considero, lo tengo en cuenta, ¿sí?, como una frontera, pero no tengo que decir, la frontera es esta porque la ley me lo dice. Recuerden que siempre va a estar en función del tiempo. Lo que no me daña ahora, ¿sí?, en dosis mínimas, prolongada la exposición, me puede dañar. Entonces yo, esas fronteras las tengo en cuenta, ¿sí?, pero no las considero como algo absoluto, para poder decir que es seguro o insegura la situación o el área donde estoy trabajando, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, ¿cómo complemento yo, ¿sí?, este control ambiental? Control ambiental que llamo al laboratorio para que me haga la medición, ¿sí?, de lo contaminante que tengo en el aire, ¿sí?, y del contaminante que recibe la persona, el interno, ¿no?, esa exposición interna. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo voy a complementar? Con un control médico, ¿sí? Y ese control médico va a estar dado en función de qué?
de que yo lo informe en el relevamiento de agentes de riesgo, para que se le haga un control periódico, a cargo en este caso de la ART, ¿sí? Lo que no quita que el empleador, más allá de informarlo a la ART y que la ART le haga un control, ¿sí?, periódico, que el empleador también pueda realizar este tipo de control, ¿sí? Porque no solamente el empleador va a tener la obligatoriedad de realizar el preocupacional, sino que el empleador también puede hacer, ¿sí?, sus propios controles internos periódicos, ¿sí?, por un médico, para saber, ¿sí?, el estado de la gente que está expuesta a ese determinado contaminante. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien. Después tenemos, ¿sí?, el promedio de la concentración, que va a estar ponderado en el tiempo, ¿sí?, que vendría a ser la concentración máxima permitida, ¿sí? Esa concentración media, ¿sí?, que yo, perdón, no es concentración máxima, es concentración media, permitida. Esa concentración media que se ponderó, ¿sí?, en el tiempo, esa ponderación en el tiempo, cuando viene el laboratorio y cuando hace esa medición, ¿sí?, no está a las 8 horas trabajando, ¿sí? No está toda la jornada con el aparatito puesto. Se coloca el aparato, se lo deja un tiempo establecido de acuerdo a los métodos estandarizados, ¿sí?, para este tipo de muestreo, y después, ¿qué hace el laboratorista? Pondera en el tiempo, ¿sí? Ahora, esa ponderación se hace para jornadas normales de 8 horas diarias, ¿sí?, o de 40 semanales, ¿sí? Entonces, esa concentración media, ¿sí?, que ha recibido, ese promedio, ¿sí?, se pondera en esas 8 horas, y en base a lo que me dice la legislación con el TLD, ¿sí?, voy a poder analizar si esa gente está o no, ¿sí?, propensa a tener algún tipo de efecto adverso con esa manipulación que realice de un determinado agente. ¿Estamos? Ahora, así como tenemos las medias, ¿sí?, la concentración media permitida, el umbral medio permitido, y tenemos la concentración media ponderada en el tiempo, también tenemos la concentración máxima permitida, que también está ponderada en 8 horas de trabajo, ¿sí? Y esto hace referencia a todas las sustancias que yo puedo encontrar en el aire. No solamente el material particulado, sino puede ser los compuestos orgánicos volátiles, ¿no es cierto?, los famosos VOX, ¿sí?, el tolueno, el sileno, ¿sí?, puedo llegar a tener formaldehído por algún tipo, ¿no es cierto?, de extrusión, por ejemplo, de plásticos, ¿sí?, algún derivado del hidrocarburo y demás, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Qué tengo en cuenta yo aquí? Que dentro de mi población de trabajadores, y esto ya lo dijimos varias veces, yo puedo tener gente, ¿sí?, que es muy susceptible, ¿sí?, a ciertos productos químicos, ¿sí? Esa susceptibilidad puede darse por la edad, ¿sí?, por algún rasgo genético, ¿sí?, por hábitos personales, fuma, toma, ¿sí?, está estresado, ¿sí?, usa drogas, por ejemplo, ¿sí?, consume algún tipo de medicamentos por algún tipo, ¿no es cierto?, de patología médica que tiene, y ese medicamento, ¿sí?, que consume lo sensibiliza, lo inmunodeprime, por ejemplo, ¿sí?, o ya ha tenido algún otro tipo de afectación, ¿sí?, anteriormente, por la cual ha quedado también con una cierta inmunodepresión o sensibilización, ¿sí? Entonces, estas personas, ¿sí?, puede ser que no estén protegidas de la manera correcta, ¿sí?, ante este tipo de sustancias químicas o de concentraciones, ¿sí?,
que estén, digamos, por debajo de la concentración máxima permitida, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el médico? Evaluar, ¿sí? O sea, ver esa población que yo tengo inmunodeprimida o que tiene todas estas características, ¿sí? Y empezar a trabajar conjuntamente con el Servicio de Higiene y Seguridad, ¿sí? Y el área de personal, ¿no es cierto? Y el área de producción o donde pertenezca el empleado, ¿sí? Tiene que trabajar sobre esta gente y tiene que evaluar cada uno de estos casos, ¿sí? Porque si yo no puedo migrar al trabajador a otra área de trabajo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es ver la posibilidad, ¿sí?, de darle una mayor protección, ¿sí?, ante esa exposición. Entonces, más allá de que yo tenga, ¿sí?, todas las concentraciones medias permitidas, ponderadas en el tiempo, los valores límites umbrales, ¿sí?, voy a tener un apartado especial de concentraciones máximas que son permitidas, ¿sí?, en función del tiempo para esta población especial. ¿Estamos? Después voy a tener las concentraciones máximas que son permitidas, ¿sí?, para periodos de tiempo que son cortitos, ¿sí?, en donde se analiza, ¿sí?, ese tipo de concentración, ¿sí?, porque la persona puede estar expuesta, ¿sí?, continuamente, ¿sí?, en periodos muy cortitos de tiempo y que no vaya a sufrir ningún tipo de daño, ¿sí? Entonces, no solamente voy a tener valores umbrales, límites umbrales, concentraciones medias permitidas, ponderadas en el tiempo, ¿sí?, concentraciones máximas permitidas, ponderadas en el tiempo, sino que voy a tener una concentración máxima, ¿sí?, que me permita trabajar en periodos de tiempo cortos, sin que sufra el trabajador daños. Daños como puede ser un crónico, ¿sí?, o irreversible, ¿sí?, una narcosis. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir todo esto. Cuando yo le solicite al laboratorio especializado que venga a medir, le tengo que pedir que me mida todo lo que la legislación me pide, ¿sí? Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a cotejar con lo que dice el 295 en función de la respuesta del laboratorio, ¿sí?, de los resultados que arrojen los análisis, para saber si sobrepasa o no a esas concentraciones, ya sea del umbral, ya sea de la media ponderada, de la máxima ponderada, ¿sí?, y de la máxima en cortos periodos de tiempo. ¿Se entendió, chicos, o necesitan que repitamos nuevamente? Díganme, porque se tiene que entender, ¿sí?, a dónde apunta este tipo de concepto. Sí, profe, se entendió. Bien. Ahora voy a tener, ¿sí?, otro apartado, que es la concentración máxima permisible, ¿sí?, donde se le da un valor techo, ¿sí? Ese valor techo es el valor que no se tiene que pasar nunca, nunca, nunca durante la jornada, ¿sí?, o durante el tiempo que tenga de exposición el trabajador, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si yo no puedo, ¿sí?, realizar mediciones en el acto para saber esa máxima, ¿sí?, permitida, o sea, ese valor techo permitido, ¿sí?, lo que voy a hacer es que esas exposiciones, ¿sí?, no excedan más de 15 minutos. ¿Sí? Por ejemplo, esto es para sustancias, ¿no es cierto?, químicas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si lo trasladamos al ruido, que el ruido tiene sus propias tablas dentro de lo que es el 295, ¿sí?, en donde es en función, ¿sí?,
del tiempo de exposición y de la cantidad de decibelios, ¿no es cierto?, yo no puedo permitir que esa persona permanezca en ese puesto o cerca de la fuente emisora, ¿sí?, por más de tantos minutos o tantas horas. Acá sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo no lo puedo medir inmediatamente, ¿sí?, esa persona no tiene que exceder en el puesto más de 15 minutos. ¿Dónde lo voy a aplicar? Por ejemplo, si yo no tengo un medidor de gases y estoy trabajando en un espacio confinado, más allá que la persona que entra al espacio confinado tiene que entrar, obviamente, con los elementos de protección personal correspondientes, ¿sí?, esa persona no va a estar trabajando dentro de ese espacio confinado por más de 15 minutos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien. Acá tenemos los tipos de medición, la medición directa y la medición, ¿no es cierto?, indirecta. Directa es cuando voy al propio puesto de trabajo, ¿sí? Y la indirecta es cuando yo voy a muestrear, ¿sí?, en el trabajador, o sea, colocándole una bombita de muestreo, ¿sí?, al trabajador, que después voy a llevar este filtro al laboratorio, ¿sí?, para que el laboratorio analice qué es lo que quedó retenido en él, ¿sí?, y me pueda a mí decir qué dosis recibe, ¿sí?, y de qué contaminantes químicos, ¿sí? En el puesto se hace exactamente lo mismo, ¿sí?, con estaciones de monitoreo, que yo puedo tener, ¿sí?, una estación de monitoreo portátil o puedo dejar una estación fija de monitoreo, ¿sí? Y al cabo de una cierta cantidad de tiempo, la retiro, ¿sí?, y después llevo al laboratorio, ¿sí?, para que el laboratorio lo analice. Ahora, ¿cuáles son las acciones que yo tengo que tener en cuenta y que tengo que llevar a cabo? ¿Sí? Porque no solamente es tenerlas en cuenta, sino que también las tengo que llevar a cabo. Primero es informarle al trabajador, ¿sí?, cuáles son los riesgos a los que está expuesto. Esa información es mediante las etiquetas, ¿sí?, las hojas de datos de seguridad y el mapa de riesgo. Yo, más allá de que elabore un mapa de riesgo, ¿sí?, para la empresa, el mapa de riesgo no tiene que quedar para la tribuna. Elaboró un hermoso mapa de riesgo y ahí quedó durmiendo, ¿sí? El mapa de riesgo tiene que estar también a disposición de los empleados, tiene que estar informado, y yo tengo que notificarle al empleado cuáles son los riesgos a los que está expuesto, ¿sí? Una vez que yo informé al trabajador, lo que tengo que hacer es formarlo, ¿sí? Informé, ahora formé, ¿sí? ¿Cómo lo voy a formar? Con capacitaciones, con entrenamiento. ¿Qué le voy a dar? ¿En qué lo voy a formar o en qué lo voy a entrenar? En los procedimientos de trabajo seguro, ¿sí?, en el uso y protección y cuidado de los elementos, ¿no es cierto?, de protección individual y colectiva, ¿sí? ¿Qué voy a hacer después? La rotación periódica en el puesto de trabajo, ¿sí?, donde en esa rotación, si sale de una exposición, no lo transfiero a otra exposición, ¿sí? ¿Qué voy a también tener en cuenta? Ver la posibilidad de colocar cabinas, ¿sí?, que controlen la emisión de ese agente contaminante, ¿sí? Y por último, ver qué elemento de protección personal le voy a suministrar, ¿sí?, para el tipo de riesgo al que está expuesto, ¿sí? Si le voy a dar una mascarilla, ¿sí?, si la mascarilla va a ser solamente buconasal o si va a ser una máscara de respiración completa, qué tipos de filtros va a tener para vapores, gases orgánicos e inorgánicos, para partículas, ¿sí? Todo eso tengo que tener en cuenta a la hora de asignar un elemento de protección personal, ¿sí?, a los trabajadores en función del riesgo al que están expuestos. ¿Cómo controlo la exposición? Primero, actuando sobre la fuente emisora, ¿sí? ¿Qué es lo que hago yo?
colocar algún tipo de dispositivo que impida la emisión de ese contaminante, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa voy a hacer? ¿Sí? Primero la actuación sobre ese foco contaminante. Después puedo tener una actuación sobre el medio, ¿sí? Para evitar que se propague, ¿sí? Y por último voy a tener la actuación sobre el individuo, ¿sí? En donde le puedo otorgar los elementos de protección personal que necesita, ¿sí? Entonces, impido la emisión, evito que se propague y protejo al trabajador. ¿Cómo actúo? Identifico la sustancia, ¿sí? Investigo las causas de su uso, para qué se usa, ¿sí? Mido, comparo con los valores límites, ¿sí? Y si supera ese valor límite, aplico una corrección. Si no supera el valor límite o el valor umbral, ¿sí? Aplico una prevención. ¿Estamos? Esto es un equipo autónomo, por ejemplo, que es cuando estoy trabajando en lugares de espacios confinados, ¿sí? Pero que no son, que puedo movilizarme adentro, ¿sí? Lo que se utiliza es un equipo autónomo que tiene en su interior, ¿sí? El recipiente que va en la espalda, aire, ¿sí? O sea que el trabajador permanentemente está respirando aire, ¿sí? Que es el que usan, por ejemplo, la gente de los bomberos. No usan un tubo de oxígeno, ¿sí? Lo que utilizan es un tubo con aire, ¿sí? Ahora, eso es como medida, ¿no es cierto?, de protección personal o individual. Si voy a hablar de una medida de protección colectiva, puedo estar hablando de un sistema de extracción, ¿sí? Un sistema de extracción que sea localizado, o sea, sobre cada puesto de trabajo que me puede emitir, ¿sí?, algún agente contaminante, voy a colocar un ducto, una campana, ventiladores, depuradores, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Dentro del aspecto legal, yo tengo protocolos, ¿sí?, para la medición de esos contaminantes químicos. Esos protocolos están bajo la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo del año 2015, ¿sí?, denominada 861, ¿sí?, en donde, ¿qué hace la SRP? Establece esos valores, ¿sí?, que yo tengo que tener en cuenta para la medición de los contaminantes químicos en el aire, ¿sí?, y que es de uso obligatorio. Ahora, ¿quién usa este protocolo? ¿Nosotros? No. Lo usan los laboratorios, ¿sí?, que a mí me van a venir a hacer el muestreo y que me van a proporcionar la información que yo necesito para ver si aplico una medida preventiva o si aplico una medida correctiva. Entonces, el laboratorio me tiene que presentar su informe bajo el protocolo 861/15, ¿sí?, que es lo que regula, ¿sí?, esa medición de contaminantes químicos. ¿Estamos? Sí, profesor. Bien. Ahora, vamos a hablar del sistema globalmente armonizado. ¿Qué me dice el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos? Más comúnmente denominado SGA, porque el nombre es larguísimo, entonces le decimos el SGA, ¿sí? Sistema globalmente armonizado. ¿Qué me dice esto? ¿Sí? Esto me dice que se pusieron de acuerdo, ¿sí?, entre todos los países, ¿sí?, a nivel mundial, ¿sí?, para elaborar un sistema que sea integrado, ¿sí?, y que ese sistema integrado me comunique cuáles son los riesgos, ¿sí?, que yo tengo dentro del ámbito de trabajo, ¿sí? Entonces, es un sistema que es reconocido a nivel mundial, ¿sí?, y que adopta colocar etiquetas que sean claras y que sean uniformes, ¿sí?, y que aparte yo pueda tener hojas de datos de seguridad o fichas técnicas
de seguridad, o fichas químicas, como le querramos decir, que estén estandarizadas y que se encuentren en el idioma de cada uno de los países, ¿sí?, que manejan el SGA. ¿Sí? Ahora, tiene objetivo, obviamente, como cualquier sistema, y dentro de esos objetivos, uno de los principales es el unificar los criterios para que yo pueda identificar, ¿sí?, cuáles van a ser los peligros de esas sustancias químicas o de esas mezclas, ¿sí? Y a su vez que se pueda transmitir una información que sea fidedigna, que sea confiable, ¿sí?, para cuidar al trabajador y cuidar al ambiente, ¿sí? Usa criterios para clasificar, ¿sí?, esa sustancia, esos peligros. Y dentro de esos criterios se toman en cuenta las propiedades que tiene el agente, ¿sí? Propiedades toxicológicas, propiedades físico-químicas, ¿sí?, y propiedades ecotoxicológicas, ¿sí? Porque estamos hablando que tiene que proteger no solamente la salud de las personas, sino también el ambiente. Entonces, dentro de las propiedades intervienen aquellas que son ecológicas, ¿sí? ¿Qué efectos va a causar sobre el ambiente? ¿Sí? ¿Estamos? Y me va a dividir, ¿sí?, los peligros en subcategorías. Y yo con esta subcategoría yo puedo determinar, ¿sí?, puedo ver cuál es la gravedad que tiene ese producto. Si es inflamable, si es corrosivo, ¿sí?, si produce una toxicidad al ambiente, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué elementos van a formar parte del etiquetado del SGA? ¿Sí? Primero, una etiqueta o un rótulo, ¿sí?, en donde yo, ¿sí?, le pueda comunicar, o digamos el fabricante, le pueda comunicar qué peligros tiene ese producto, ¿sí? Entonces, cuando yo compro algo, cuando adquiero un determinado producto químico, ¿sí?, tiene que venir con una etiqueta en el envase, porque es la primera comunicación que yo tengo, es la primera información que yo tengo de ese producto, ¿sí? Entonces, en esa etiqueta de identificación, yo voy a tener distintas referencias, como por ejemplo, ¿sí?, cuál es el nombre del fabricante, quién lo fabricó, ¿sí?, o quién es el proveedor, o quién es el distribuidor, ¿sí? Voy a tener la dirección, voy a tener el número de teléfono, puedo llegar a tener la página web, o sea, todo lo que es la identificación de la persona que a mí me está proveyendo de ese contaminante químico, ¿sí?, o de esa sustancia química. Después voy a tener una frase, ¿sí?, una frase de peligro, ¿sí?, donde va a estar codificado, va a tener, ¿no es cierto?, un determinado código, que ese código me va a indicar, por ejemplo, ¿sí?, si es tóxico, si yo lo estoy inhalando, ¿sí?, o si me provoca algún tipo de daño en el organismo, porque estoy expuesto, ¿sí?, o si es inflamable. Entonces, tiene que tener, ¿sí?, la frase de peligro y tiene que tener, obviamente, ¿sí?, esa categoría, esa leyenda, ¿sí?, de esa subcategoría, ¿sí?, de qué es lo que a mí me va a hacer ese producto químico, que tienen códigos, ¿sí? Tiene que tener un pictograma, que es la imagen que se observa aquí, ¿sí? Ese pictograma a mí me va a indicar, ¿sí?, a simple vista el riesgo o el peligro. Esto es inflamable, es tóxico, causa daños a la salud, ¿sí?, y es un recipiente, o viene en un recipiente, ¿sí?, sometido a presión. ¿Estamos? Después voy a tener los consejos de prudencia.
cómo lo tengo que almacenar, cómo lo tengo que manipular, ¿sí? Después voy a tener la palabra de advertencia, que en este caso va a ser peligro, ¿sí? Y voy a tener por último el nombre del producto químico, ¿sí? Entonces, no solamente voy a tener como primera información, apenas compro ese producto, la etiqueta del SGA, sino que además, ¿sí?, voy a tener como material soporte las fichas de datos de seguridad, que es lo que el SGA pretende unificar en los criterios, ¿sí? Etiqueta más hoja de datos de seguridad. Acá lo tenemos de manera más grande, ¿sí?, para que ustedes vean, ¿sí?, la palabra de aviso, los pictogramas, el nombre del producto, ¿sí?, las indicaciones del riesgo, la indicación de precaución. Esto es en nuestro idioma, ¿sí?, y esto es en el idioma, ¿sí?, inglés. O sea que si yo recibo un tubo de monóxido de carbono, en la Argentina lo voy a tener así, en mi idioma. Si estoy trabajando en Estados Unidos, o si estoy trabajando en algún país de habla inglesa, ¿sí?, que se hable el inglés, lo voy a tener en el idioma inglés. Si estoy en Francia, va a estar en francés, en italiano, donde sea. Fíjense, recuerden lo que dijimos al principio, ¿sí? Tanto la hoja de seguridad como el etiquetado tiene que estar en el idioma, ¿sí?, del país que adquiere ese producto. ¿Estamos? Bien, acá tenemos las etiquetas que se usaban antes y las etiquetas que se usan ahora. Acá vemos en esta imagen que está mezclado, tengo etiquetas nuevas, ¿sí?, con el etiquetado del SGA, este es el etiquetado antiguo de la Unión Europea, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando salió esta resolución, o sea, cuando salió el sistema globalmente armonizado, cuando se pusieron todos de acuerdo, dijeron, bueno, a ver, hay petroquímicas o hay laboratorios que ya han hecho una muy buena cantidad de productos, ¿no es cierto? Tenemos muchos lotes, imagínense lo que era cambiar el etiquetado de esos lotes, entonces se permitió que aquellos laboratorios o aquellas petroquímicas, ¿sí?, que ya tenían varios lotes elaborados, ¿sí?, se pudiera, ¿sí?, distribuir con la etiqueta del sistema anterior, ¿sí?, hasta tanto se terminaran esos lotes, pero que la nueva producción, ¿sí?, tenía que ya salir a partir del 2015, cuando entra en vigencia, ¿sí?, ya tenía que salir con el nuevo etiquetado. ¿Estamos? Entonces era común ver en aquellos años, ya ha pasado bastante, que tuviésemos que cuando comprábamos un determinado producto químico, una determinada sustancia química, ¿sí?, viniera con esta etiqueta y no con esta. Hoy en día, todo lo que se ve, ¿sí?, cuando efectuamos compras, ya viene, ¿sí?, con este etiquetado. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hacemos? Si yo estoy comprando, por ejemplo, etanol, ¿sí?, a granel, donde va a venir ese etanol en un bidón de 100 litros, 200 litros, ¿entendés? Y demás, porque uso mucho etanol para la actividad que estoy realizando, ¿sí? Ese bidón o ese tambor o lo que fuera ese recipiente a granel ya tiene que ingresar al establecimiento con la hoja de datos de seguridad del sistema globalmente armonizado, ¿sí?, y tiene que ingresar con la etiqueta, ¿sí?, del SGA. Ahora, si ese producto que vino a granel, yo necesito trasvasarlo a envases más pequeños para otro tipo de uso in situ en algún otro puesto, lo que voy a hacer es, cada uno de los envases en donde yo lo he trasvasado, ¿sí?, es colocarle la etiqueta del SGA, ¿sí? No vale tener el tambor
con el etiquetado y después tener una piseta, como en este caso, ¿sí? Donde yo le ponga etanol, así escrito, no más, común y corriente. No. La piseta, que en este caso contiene etanol, tiene que estar debidamente etiquetada bajo sistema globalmente armonizado. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bien. ¿Dónde impacta el sistema globalmente armonizado? Impacta en los lugares de trabajo, impacta en los consumidores, en el transporte y en los servicios de emergencia. O sea que todos los que consumimos, cuando vamos y compramos algún tipo de producto, ¿sí? O algún tipo de sustancia química, tiene que venir con el etiquetado. Cuando estoy trabajando, ¿sí? Y adquiero algún tipo de insumo, que es un agente químico, viene con el etiquetado. Cuando lo estoy transportando, viene con el etiquetado, y cuando lo estoy usando en los servicios de emergencia, viene con el etiquetado, ¿sí? Estos son los pictogramas, ¿sí? Esos pictogramas representan los peligros que yo puedo tener, que pueden ser peligros del orden físicos, peligros del orden de la salud o peligros ambientales, ¿sí? En donde voy a tener un rombo en color rojo, ¿sí? En los extremos. En el interior del rombo es color blanco, ¿sí? El contraste lo hace con el blanco, y el símbolo, ¿sí? O la figura o la imagen es en color negro, ¿sí? Aquí tenemos para que vean, ¿sí? Bien. Estos son símbolos nuevos, ¿sí? A través del SGA, en donde a mí me indica un explosivo, ¿sí? Donde a mí me indica la calavera, por ejemplo, una toxicidad. La llama me indica, ¿no es cierto?, que puede haber una cierta inflamabilidad, ¿sí? Gases bajo presión o cilindros de gas, ¿sí? Peligros a la salud, me va a indicar el que está aquí en el medio, ¿sí? Que es el hombrecito. Cuando hay peligros a la salud, me voy a la hoja de datos de seguridad para ver cuáles son esos peligros, ¿sí? La llama con el círculo me indica que acá hay un oxidante. Las dos manitos con los dos tubitos de ensayo me indica que esto es corrosivo. El signo de exclamación me indica que acá puedo tener un daño en la capa de ozono, o que esto produce una irritación, o puede llegar a tener algún efecto narcótico, ¿sí? El pececito con el arbolito me indica que acá tengo una toxicidad que afecta el medio acuático, ¿sí? Para el transporte no cambian los pictogramas, se siguen usando los de la Unión Europea, que eran con el formato del fondo color naranja, ¿sí? Para todos los demás sectores, el pictograma que se usa es el diamante, la forma de diamante, ¿sí? O el rombo, con el fondo blanco, ¿sí? El borde rojo, y el dibujo en su interior color negro, ¿sí? Acá tenemos los pictogramas de transporte, ¿sí? Que me indican los distintos riesgos, ¿no es cierto?, que tiene la sustancia que están transportando, ¿sí? Antes nosotros teníamos, dentro de las etiquetas, cuando no existía el SGA, nosotros teníamos palabras como precaución, ¿sí? O caución, ¿no es cierto?, que le ponen acá precaución y demás. Ahora solamente se utilizan dos palabras, ¿sí? Ya no se usa más la palabra precaución, ¿sí? Se utiliza la palabra peligro o la palabra atención, ¿sí? Y después tenemos las hojas de datos de seguridad o las fichas técnicas de seguridad, ¿sí? Que tienen que estar en el lugar de trabajo. Si yo estoy en un X puesto donde estoy trabajando con ácidos, que puede ser ácido láctico, ácido acético, ácido nítrico, nitroso, tienen que tener las etiquetas de seguridad en el puesto de trabajo debidamente controladas, ¿sí?
porque el producto químico puede llegar a cambiar el componente si es una mezcla, entonces yo tengo que tener esas hojas de datos de seguridad debidamente actualizadas y controladas, ¿sí? Esta hoja de datos o esta ficha de datos de seguridad es donde yo voy a tener la mayor información de ese agente contaminante, cuáles son los peligros, ¿no es cierto?, inherentes a ese material químico, cuáles son los consejos de seguridad y las precauciones que tengo que tener, ¿sí? Esa hoja de datos de seguridad, o esa ficha de datos de seguridad, o la hoja química de seguridad, como muchas veces la llamamos, tiene unos 16 puntos aproximadamente, puede traer algo más, alguna otra información más, pero son 16 puntos básicamente, en donde yo voy a tener primero la identificación del producto, ¿sí? Ácido nítrico, ¿sí? La conformación, ¿sí? Cómo está compuesto, ¿sí? En el caso que sea una mezcla, por ejemplo, ¿cuál es su composición? ¿Sí? ¿Cuáles son los ingredientes que tiene? Voy a tener la identificación de los peligros asociados a ese material, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las medidas, por ejemplo, para combatir los incendios? ¿O cuáles van a ser las medidas, ¿sí?, para primeros auxilios en caso de que la persona lo haya ingerido, o le haya salpicado los ojos, o lo haya inhalado, ¿sí?, o haya entrado en contacto con la piel, ¿sí? Voy a tener medidas para lo que es la manipulación y para lo que es el almacenamiento, como también así voy a tener medidas para lo que es la disposición final de ese producto, ¿sí? ¿Cómo va a ser el uso de los elementos de protección personal y qué elementos de protección personal tengo que utilizar? Las propiedades físico-químicas, ¿sí? La estabilidad, si reacciona o no, o con qué reacciona este producto, ¿sí? La información de toxicología con el número en caso de, ¿sí?, presentar una toxicidad grave o aguda, a dónde se tiene que comunicar, ¿sí? Todo lo que es referido a la información ecológica, si afecta o no el ecosistema, ¿sí? Cómo tiene que ser transformado, transportado, ¿sí? ¿Cuáles son las normativas legales que se debe cumplir en cuanto al traslado, a la manipulación, ¿sí?, y demás? Y cualquier otra información que el proveedor, el fabricante, ¿sí?, me quiera brindar a través de esa hoja de datos de seguridad, ¿sí? Estos son los pictogramas que se usaban antes, ¿sí? Estos son los que se comienzan a utilizar ahora, en donde voy a tener dentro de los peligros físicos, ¿sí?, por ejemplo, los corrosivos, los explosivos, ¿sí?, dentro de la salud, la corrosión cutánea, ¿sí?, la toxicidad aguda, ¿sí?, y dentro de los ambientales, la toxicidad, ¿sí?, al medio acuático, ¿sí? Esto es en función de la información que tenían antes, ¿sí?, y la información que da ahora, en donde ya, partiendo de la base, cambia la simbología, ¿sí? Antes era en forma cuadrática, ahora es en forma de rombo o diamante, ¿sí? La indicación de peligro, se utiliza una sola palabra para señalizar, ¿sí?, en este caso peligro, ¿sí? Las declaraciones de peligrosidad, ¿sí?, o las frases de riesgo, y las frases de seguridad que pasan a ser las declaraciones de precaución, ¿sí?, que prácticamente tiene la misma composición, porque la frase de seguridad era, por ejemplo, mantener alejado de fuentes de calor, y en las declaraciones de precaución, ¿sí?, mantener alejado de calor, como chispas, llamas abiertas, superficies calientes, no fumar, ¿sí? Esta es una etiqueta de la Unión Europea, ¿sí?, como era antes. Fíjense que la parte de atrás, o sea, el fondo era color naranja, ¿sí?,
Esto es el metanol, por ejemplo, así venía, ¿sí? Ahí tenemos los símbolos, acá tenemos las frases de riesgos, ¿sí? Acá tenemos las indicaciones de peligro, y acá tenemos el mismo, la misma sustancia, el metanol, ¿sí? Donde se ve el cambio, en los pictogramas, ¿sí? En la palabra señal, peligro, ¿sí? En las declaraciones de la precaución, ¿sí? Bien. Y después tenemos, a ver, espérenme un cachito, que acá tengo, son más claros en el mensaje, sí, son mucho más claros, mucho más claros, en cuanto al mensaje que quiere transmitir. Ahí hay uno de los chicos que hizo una consulta. Es mucho más claro, más preciso el SGA que lo que antes teníamos por la Unión Europea, ¿sí? En cuanto al mensaje, ¿sí? Porque recuerden que es una señal, es una etiqueta, y es la primera información que yo voy a tener de ese producto químico o esa sustancia química. Bien, acá que tenemos la incompatibilidad del almacenamiento de sustancias químicas, ¿no? Para ver la incompatibilidad, ¿sí? Yo necesito, para entender este cuadro, necesito saber, por ejemplo, ¿sí? Que todo lo que indica el número 1 me dice que tienen que estar separados de manera que los materiales incompatibles no puedan actuar unos sobre otros, ¿sí? Pudiendo estar colocados en el mismo compartimiento de una misma estantería. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que yo puedo colocarlos en una misma estantería, ¿sí? Pero tienen que estar separados por algo, ¿sí? Para que, si están con otros materiales que son incompatibles por sus características físico-químicas, por ejemplo, ¿sí? No pueda haber una reacción, ¿sí? Entonces, si yo me voy al anterior, el número 1 me dice, por ejemplo, que para el 4,2, que el 4,2 va a ser, ¿sí? Todo lo que sea espontáneamente combustible, ¿sí? Con el 2,1, que sean gases inflamables, pueden estar en el mismo lugar, pero con una cierta separación, ¿sí? Ahora, si me voy, por ejemplo, al 3, que dice separado por un compartimiento en la misma estantería, vamos a ver qué puede estar con un número 3, ¿sí? Y voy a buscar y voy a encontrar aquí, ¿sí? Todos los que sean 4,1 sólidos inflamables, ¿sí? Se me va el cursor, sólidos inflamables con el 6,1 que es tóxico, pueden compartir la misma estantería, pero tienen que estar separados, ¿sí? Ahora, donde está la X, me dice que no se recomienda separación especial. O sea que, por ejemplo, un 2,1, ¿sí? Un 2,1 son gases inflamables con, ¿sí? Un 6,1 que es tóxico, ¿sí? Se pueden almacenar juntos y no hay ningún tipo de separación especial. ¿Estamos? Este tipo de información es la que yo voy a colocar, ¿sí? Que yo en todo caso le puedo colocar colores, ¿sí? Dependiendo del tipo de separación especial que tenga. Entonces le puedo poner un verde, un amarillo, un naranja y un rojo, ¿sí? Y los que estén en blanco, ¿sí? Que son los de la X, no necesitan separación. Entonces yo esto lo puedo diseñar, ¿sí? Y ponerlo bien en grande en el puesto de trabajo, previa capacitación de los chicos, ¿sí? Para que ellos sepan qué tipo de sustancias, ¿sí? Cuando tienen que almacenar o que guardarlas, no pueden estar juntas, o si están juntas, tienen que tener, ¿sí? Separaciones especiales, ¿sí? Como por ejemplo, separados en la misma estantería sin compartimiento de por medio, separados por un compartimiento en el medio, ¿sí? Separados longitudinalmente por un compartimiento intermedio o estantería aparte, ¿sí?
y aquellos que no se recomienda o no es necesario que tengan algún tipo de separación especial, ¿sí? Bien. Y para ir finalizando, vamos a ver lo que es toxicología y COVID con los agentes desinfectantes, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Que por cuestiones de ignorancia o por cuestiones que pasan desapercibidas, ¿sí? Y que son muy básicas, a veces cometemos errores y a veces podemos, ¿sí?, causar algún efecto sobre las personas, ¿sí?, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado utilizando durante esta pandemia del COVID-19. ¿Sí? ¿Qué pasó? Empezaron a salir un montón de agentes desinfectantes, ¿sí?, que se debían emplear, o que se emplean todavía, ¿sí?, para desinfectar, ¿sí?, y que el mal uso de esos agentes desinfectantes, ¿sí?, nos pueden haber ocasionado, o pueden ocasionar, ¿sí?, riesgos. Entonces, primero, dos conceptos. Limpiar. ¿Qué significa limpiar? Eliminar la suciedad, ¿sí? ¿Y qué significa desinfectar? Matar o inactivar a un microorganismo. Partamos de la base. Limpiar es eliminar la suciedad, ¿sí? Entonces yo agarro la escoba y limpio el piso. Elimino lo que había en el piso. Pelo de gato, pelo de perro, ¿sí?, migas, arena, tierra, lo que fuera, pasto, limpio. Ahora, ¿desinfecté? No, lo único que hice fue eliminar esa suciedad que había, ¿sí? Luego de limpiar, luego de eliminar esa suciedad, ¿yo qué hago? Desinfecto. Cuando desinfecto, voy a inactivar o voy a matar todo microorganismo que ande dando vuelta, ¿sí? Porque limpié el pelo de gato, pero el gato pasó por ahí. Y si el gato hizo sus necesidades en el patio y las enterró con sus patitas, ¿sí?, me llenó toda la casa de microorganismos, que yo no sé qué es lo que tiene el gato adentro, ¿sí? Entonces, limpié la suciedad que me dejó el gato, ¿sí?, pero no desinfecté lo que no veo. Y cuando yo hablo de desinfectar, hablo de inactivar o de matar lo que no veo, porque es un microorganismo, no lo veo a simple vista, ¿sí? El jabón elimina la suciedad, pero también el jabón puede inactivar esos microorganismos. ¿Por qué? Porque el jabón destruye esas membranas que tienen los virus, que son membranas externas, ¿sí? Ahora, el desinfectante inactiva o mata a esos microorganismos, ¿sí? El SARS-CoV-2, que es el responsable de esta pandemia, del COVID-19, ¿sí?, como todas, la mayoría de los virus, tiene una membrana de lípidos, una membrana grasa que lo recubre y que lo protege, ¿sí? Si nosotros nos lavamos bien las manos con jabón, ¿sí?, podemos eliminar esa capa de grasa, ¿sí? Ahora, si nosotros nos desinfectamos las manos con soluciones a base alcohólica, ¿sí?, también actúa de la misma manera, porque inactiva o mata al agente patógeno, ¿sí? ¿Qué compuestos químicos nosotros encontramos como desinfectantes y que se están empleando para este virus? Lavandina, ¿sí?, sales de amonio, jabones, alcohol en gel, alcohol al 70%, ¿sí?, peróxido de hidrógeno,
y un montón de otras cosas más que andan dando vuelta, ¿sí? Inclusive se ha usado ozono y radiación por ultravioleta, ¿sí? Bien. Ahora, estamos hablando de agentes químicos, entonces no vamos a hablar de ozono ahora, ¿sí? No vamos a hablar de rayos UV. Vamos a hablar de los químicos usados, ¿sí? Entre ellos la lavandina, hipoclorito de sodio, conocida, ¿sí? Fíjense el pictograma. ¿Qué les dice a ustedes ese pictograma del hipoclorito de sodio? De acuerdo a lo que vimos recientemente. Que es corrosivo, profe. Exactamente. Es corrosivo a la piel, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo tenemos que manipular el hipoclorito de sodio? Usando guantes, ¿sí? Usando barbijo, porque despide gases, ¿sí? Usando protección ocular, porque es irritante, corrosivo, ¿sí? Y usando un delantal, ¿por qué? Porque el delantal me va a proteger la ropa. Sabemos que si cae una gota de hipoclorito en la ropa, la mancha, la destiña, ¿sí? Ahora, ¿cómo preparo la solución a base de lavandina? ¿Sí? A diario. Preparo la solución y la uso de inmediato, porque si yo la dejo hasta el otro día, pierde esa efectividad. Entonces, si yo voy a desinfectar el piso de mi casa cuando llegue de trabajar, ¿sí? Preparo la solución, ¿sí?, de la lavandina y limpio, ¿sí? Si yo voy a utilizar algún tipo de rociador para limpiar algún tipo de superficie que no sea metálica, lo uso en el día. No lo conservo 2, 3, 4 días, una semana, porque pierde efectividad, ¿sí? Los envases donde yo voy a hacer el preparado o la disolución tienen que ser envases exclusivos para este tipo de productos, ¿sí? Y tengo que rotularlo, sobre todo si estoy en el trabajo, ¿sí? Lo voy a rotular con el SGA. Si estoy en mi casa, le voy a poner lavandina para que todo aquel que esté conmigo sepa que lo que hay ahí adentro, ¿sí?, no es para rociar la ropa cuando la plancho, sino que es para desinfectar, ¿sí? No voy a utilizar para colocar esa solución a base de lavandina, ¿sí?, en envases que sean, ¿sí?, para colocar productos comestibles, como por ejemplo un tupper. Agarré el tupper y le metí ahí la solución para remojar el trapo, ¿sí? No mezclo la lavandina con detergente, ni con ningún otro limpiador, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo mezclo la lavandina con un detergente o con algún otro tipo de limpiador, ¿sí?, primero que estoy inactivando el producto, ¿sí? Y segundo, estoy produciendo, ¿sí?, liberación de gases tóxicos, ¿sí? Y después, ¿qué voy a hacer? La lavandina, el envase, lo voy a guardar en un lugar que sea seguro, alejado, ¿sí?, de los niños, de los pequeñuelos, ¿sí?, que no esté en contacto con la luz y con el calor, para que no pierda efectividad. Profe, Sí, yo todos los días cuando lavo los platos lo pongo el detergente y pongo lavandina en gel, no sé por qué, porque me gusta el olor, entonces lo pongo. bueno, Ya sé que eso no. no se hace, ¿sí?, porque eso despide amonio o gases de cloro, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso no se hace, ¿sí? Bien. Ahora, la lavandina puede causarme lesiones en la piel y puede causarme lesiones en los ojos, ¿sí? Siempre va a depender también en la piel de la sensibilidad de la persona, recuerden, ¿sí? Bien. Si me causa lesiones en la piel y me causa lesiones oculares, díganme ustedes,
correcto que yo coloque una cabina sanitizante y pase por la misma donde me tiren agua con lavandina? No los escucho. No, profe. No, No es profesora. correcto. Perfecto. A pesar de que se hace y se hizo y se sigue haciendo. Exactamente. Bien. Sales de amonio, ¿sí? Fíjense en los pictogramas del SGA. ¿Qué me indica? Corrosiva. Que es corrosivo. Bien. Sí. ¿Qué otra cosa más? ¿Despide gases, puede ser? No lo veo bien. Que puede dañar la capa de ozono. ¿Y qué más? No solamente la capa de ozono es el signo de interrogación, ¿eh? Me produce otras lesiones al organismo. que sería sensibilizante. Sí, perfecto. Que contamina el agua. Y contamina el Exactamente. medio ambiente. Perfecto. Bien. Ahora, todos los compuestos a base de sales de amonio cuaternario son excelentes, ¿no es cierto?, para matar virus, ¿sí? Pero ¿dónde voy a emplear yo las sales de amonio? Al igual que la lavandina. Sobre superficies, ¿sí? ¿Se entiende? No sobre la gente. Porque si a mí me está diciendo que causa daño, que es corrosivo y que es una sustancia sensibilizante y demás, ¿es correcto pasar por una cabina sanitizante que me tire a mí amonio cuaternario? No. No. No, En profesor. concentraciones bajas. Se No. usa en concentraciones muy bajas, ¿no? No. ¿Cuál es la No. pregunta? Disculpe. No. Ni siquiera en concentraciones bajas. Muy bajas. Porque yo, para poder, ¿sí?, diluir y que sea efectivo, necesito usar una dosificación. Y la dosificación efectiva es la que a mí me recomienda el fabricante, ¿sí? Y esa concentración o esa dosificación efectiva para poder tener una mayor, ¿sí?, acción viricida, ¿sí?, y que yo pueda matar o generar cambios, ¿sí?, matar el virus o generar cambios en su estructura, en la membrana que lo recubre, necesito usar, ¿sí?, la dosificación adecuada. ¿Me entendés? Si no, no me sirve. ¿Sí? Lo mismo pasa para el agua lavandina, ¿sí? O lo mismo O sea que pasa... todo el mundo usa amonio cuaternario de ignorancia nomás, de desconocimiento, no vamos a hablar de ignorancia. No Suena sé. medio No, fuerte. Pero de desconocimiento todo el mundo de arranque, el año pasado usaba amonio cuaternario. Bueno, ¿Profe? a mí, el ingeniero en seguridad me dijo a mí que era medio... muy poquito, así que vuelvo a compartir la presentación. A ver, esperen un poquito porque no me acuerdo dónde quedé. En la última partecita. A ver, por aquí, por aquí. 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 Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿sí? Las sales de amonio. Esto porque es muy bueno, a diferencia del agua lavandina. El agua lavandina yo la puedo aplicar sobre el piso, ¿sí?, sobre un acero inoxidable, por ejemplo, pero no sobre metales, ¿no?, porque como es corrosivo, ¿sí?, los daña. Entonces, las sales de amonio cuaternario sí se pueden usar sin ningún problema, aplicadas sobre superficies metálicas. ¿Por qué? Porque al no ser oxidante en los materiales, ¿sí?, no me va a causar ninguna degradación de esa superficie, ¿no? Pero
No es oxidante para los materiales, pero sí es oxidante, ¿sí? Corrosivo, perdón, para lo que es los seres humanos, ¿sí? Después, el alcohol al 70%, incluido, ¿sí?, los geles, es inflamable, ¿sí? Entonces, uno que tiene que tener cuidado, primero, ¿sí?, ¿dónde va a mantener ese producto? Que yo el alcohol, ¿sí?, lo tengo que tener alejado de todo lo que vaya a emitir, o sea, fuentes de calores, ¿no es cierto?, o que emitan llamas y todo lo demás, ¿sí? Evitar el derrame, ¿sí?, mantenerlo en producto en lugares que sean ventilados, ¿sí? Ahora, si el alcohol llega a caer en los ojos, ¿sí?, lo que hace es irritar la membrana ocular, ¿sí? Y en el caso de la piel, con el uso prolongado, la deshidrata, por eso que tenemos la piel como si fuese arrugada, seca, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda es usar con posterioridad a la colocación del alcohol, ¿sí?, es cremas, ¿sí? Ahora, en el puesto de trabajo no van a usar cremas los changos, porque si están trabajando con máquinas o lo que fuera, ¿sí?, podemos tener un riesgo de accidente porque se resbaló una herramienta o lo que fuera, ¿sí? Pero la recomendación es que a la salida del trabajo, ¿sí?, hidraten esa piel, porque recuerden que la piel sí se lastima, sí se lacera por falta de hidratación, ¿sí? Puede a través de la piel introducirse otro tipo de microorganismos patógenos, como vimos ayer, ¿no? Huevitos y demás. Bueno, acá ustedes tienen lo que no se puede mezclar, que esto era la usanza vieja, ¿sí?, que por ahí mi abuela, mi tía, ¿no?, decía, metele para poder blanquear la ropa, ponerle el blanqueador más el vinagre, ¿sí? Ahora, si yo uso un blanqueador X más un vinagre, voy a producir cloro, ¿sí? Emana gases de cloro, ¿sí? Y esos gases tienen efectos tóxicos. El amoníaco con la lejía, como se le decía antes, o el agua lavandina, también me produce vapores tóxicos. El alcohol con el agua lavandina, ¿sí?, me produce cloroformo. El peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada más vinagre. Echale agua oxigenada y vinagre, no sabes cómo te saque el derrumbe, ¿sí? ¿Qué hace? Me produce ácidos, ¿sí?, paracético o peroxacético, ¿sí?, que son tóxicos, corrosivos e irritantes. Y el bicarbonato de sodio más el vinagre, divino limpiador de inodoros, ¿sí?, es ineficaz como solución de limpieza, ¿sí? No va a ser tóxico, pero no te limpia absolutamente nada, ¿sí? No sirve como limpieza, ¿estamos? Entonces, usar el bicarbonato más el vinagre, ¡ay, es divino! No sabes cómo te ve que el baño es mentira. El baño te queda divino porque lo rasqueteas de arriba abajo, no porque uses eso, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando voy a adquirir un desinfectante? ¿Sí? Ver en la fecha de vencimiento. Porque si está vencido, no me sirve, ¿sí? Gasto plata al divino botón, no me sirve. Ver la hoja de datos de seguridad. Esto es cuando voy a hacer compras, ¿sí? Por supuesto que en el supermercado no le voy a pedir la ficha de datos de seguridad de la lavandina, ni del lisoform, que el lisoform está hecho a base de sales de amonio cuaternario, es excelente el lisoform para limpiar, porque te mata todo, ¿sí? No pido la hoja de datos de seguridad, pero sí verifico que el producto que yo esté comprando, lavandina Pepe Hongo, ¿sí? A ver, fijémonos si la lavandina Pepe Hongo trae un rótulo que me indique cómo tengo que almacenarlo, cómo tengo que utilizarlo, cuál es la dosificación y demás, ¿sí? Leer las instrucciones del fabricante. Si el fabricante me dice que tengo que poner en 3 litros de agua 250 mililitros, lo hago. No, le echemos medio litro para que... No. Si yo en 3 litros le meto medio litro, ¿me entendés?, del desinfectante, lo más probable es que lo desactive, ¿sí? No me sirve para limpiar. Si no me dice diluir, no lo diluyo, porque le quito efecto, ¿sí?
y no lo mezclo con otros productos químicos. ¿Por qué? O lo inactivo o genero gases y vapores tóxicos, como vimos, ¿sí?, anteriormente. En la bibliografía les dejo el libro de toxicología del doctor Alviano, que trabaja en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿sí?, es la última versión actualizada. Les dejo otro libro de toxicología, donde van a tener herramientas y enfoques. Le dejo la resolución del sistema globalmente armonizado, y le dejo este hermoso libro de las Naciones Unidas, que es el libro Púrpura, donde ustedes tienen 500 páginas para sacar información. Saben que haciendo clic aquí, ustedes van directamente al PDF, ¿sí? O sea, no tienen que entrar a la página nada, van directamente al PDF, y en el PDF lo descargan. ¿Estamos, chicuelos? Perfecto, profe. Bueno, 23 horas en punto. Somos